Estado Nacional. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional en este domingo 30 de marzo, último domingo de marzo, un día muy otoñal donde se espera que caigan las primeras lluvias sobre Santiago. ¿Cuáles han sido las claves de esta semana? Matías del Río, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Connie. Muy buenos días a todos ustedes. Y a raíz de las protestas de los pescadores que marcaron bastante esta semana, pescadores artesanales, bueno, se abrió una polémica por la participación de parlamentarios del Partido Comunista en estas manifestaciones. Yo estoy con los dos pies en las calles y con dos en la moneda, parte de la frase del senador Núñez, que estará hoy día con nosotros. La respuesta vino ahora del Ministerio de Seguridad. Luis Cordero dice: se puede ser partidario de una manifestación, pero con un límite. Vamos a conversar. El ministro Cordero también va a estar con nosotros hoy día, dicho sea de paso. Y en el norte, en el sur, bueno, estuvo la ministra del Trabajo, Janet Jara, informando sobre los alcances de la recién publicada reforma de pensiones, o la ley de pensiones. Bueno, gira que no todos vieron con buenos ojos en Chile Vamos, que la acusan de una campaña electoral encubierta, y la candidata Belén Matei le pidió un mínimo de, dijo textual, decencia. Jara pidió no traspasar ansiedades. ¿Se abrirán los malls el Viernes Santo? La polémica está, y esa es la pregunta que todavía no tiene respuesta, pero sí genera divisiones. Parlamentarios de Chile Vamos, por ejemplo, presentaron un proyecto para que sea feriado irrenunciable. El gobierno toma distancia y el comercio acusa populismo y oportunismo electoral. Mañana habría dictamen de la Dirección del Trabajo, Connie. Bueno, de todo eso vamos a hablar con nuestro panel político. Los presentamos por este lado. Jimena Osandón, diputada y jefa de bancada de Renovación Nacional. Bienvenida. Ya no jefa de bancada, por si acaso, vicepresidenta de partido. Pero vicepresidenta de Renovación Nacional. Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano. Bienvenida. Gracias. Por este otro lado, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Bienvenido. Muchas y el gracias, diputado del Partido Socialista, Juan Santana. ¿Y jefe de bancada todavía? Asumido. Asumido recién. Diputado, bienvenido. Muchas gracias, Connie. Matías. Vamos a partir por la primera clave, ¿o no, Matías? Tú dijiste... Vamos. Dos pies en la calle. Bueno, no lo dijiste tú, lo dijo el senador Daniel Núñez aquí. Y dijo dos en la calle, dos en la moneda y dos en el Congreso, en 6. ¿Cuántas piernas tiene? Sí, no le voy a preguntar cuántas. Bueno, y para estar junto al pueblo y avanzar hay que tener más piernas vamos a... 100 pies si hace falta. 100 pies es necesario para avanzar. Bueno, pero claro, la pregunta y la crítica que se le hace es cómo se puede estar, digamos, a este lado en la protesta y después dice en la moneda. Claro, usted dice, pues estoy protestando con los pescadores artesanales, pero la mayoría y la mayor parte de esas protestas han terminado, la mayor digo, no todas, pero la mayor, en violencia y en dura violencia en el caso de San Javier, ¿para qué decirlo? Usted estuvo en la de afuera del Congreso. Claro, es que, disculpa, entonces es bueno partir explicando algo que por lo que ha acontecido queda un poco encubierto. A ver. El gobierno envió un proyecto de ley, el gobierno, que establece una repartición más equitativa de los recursos de la pesca, favoreciendo la pesca artesanal, que fue la gran perjudicada con la anterior ley de pesca, la llamada ley Longueira, rodeada además de la corrupción. Entonces, cuando los pescadores protestan, lo primero que ellos están pidiendo no es que se retire la ley. Lo que los pescadores están pidiendo es que el Congreso legisle. Es decir, lo que pasa es que la Cámara de Diputados ya lo hizo y el Senado es el que está cambiando lo que estableció la Cámara de Diputados. El problema es que el Senado está haciendo dos cosas. Por una parte, ha disminuido algunos porcentajes que van en beneficio de la pesca artesanal, pero lo más cuestionable, fíjate, no es eso en rigor, porque la sala del Senado es la que resuelve en última instancia. Sí. Es que la Comisión de Hacienda trabó el debate y ha impedido que se vote. Y en rigor, este proyecto de ley debió haber sido comenzado a tramitar el día lunes 3 de marzo. Entonces Felipe Kast dice hoy día, no, es que yo no tengo tiempo, tengo que recibir audiencia. Pero él no partió legislando el 3 de marzo. Y resulta que el proyecto de ley tenía, perdón Matías, discusión inmediata. Entonces, esto hace 12 días debió haber estado aprobado. Entonces, ese es el tema de fondo. Claramente los pescadores desconfían del Senado porque dicen, ¿por qué se demora tanto? ¿Qué intereses hay? Y discúlpame, pero cuando hoy un ex senador de la UDI que estuvo preso por este caso Orpiz, porque Corpesca le pagaba, lo coimeaba con más de 400 millones de pesos, ¿alguien me podría decir que eso no genera desconfianza? Sí. Obvio que genera desconfianza. ¿Jimena Osandón? Sí, pero yo creo que, de hecho, nosotros tomamos una acción en la Cámara como bancada de Renovación Nacional
de pasar a comité de ética a los diputados que estuvieron, porque efectivamente uno Al puede diputado estar... Cuello del Partido Comunista. Uno puede estar con la demanda, pero nosotros como legisladores, voy a usar las palabras de Camila Vallejo, tenemos que evitar nuestro cargo, y efectivamente se tornaron muy violentas. O sea, fueron manifestaciones que incluso entraron incluso al jardín del Senado, tú me puedes corregir, hubo una persona que también estuvo lesionada, carabinero. Yo creo que está bien tener los pies en las movilizaciones, pero en la justa medida, como dice el nuevo ministro de Seguridad... Pero disculpa, Jimena, yo leí... con leí lo que- límites, sí, porque está nosotros bien, como parlamentarios podemos creo que se están defender a esos pescadores dentro de la comisión. Sí, pero mira, yo creo que ustedes se están equivocando. Yo leí lo que apareció en el diario de la carta que mandaron ustedes para pasar a Comisión de Ética al diputado Luis Cuello, que estaba junto conmigo. Sí. O sea, estábamos los dos juntos. Sí. Y yo creo, en primer lugar, que ustedes no saben lo que ocurrió. Cuando nosotros fuimos caminando para allá, son dirigentes que nos pidieron ir a explicar qué ocurría, porque la gente no sabía si se iba a votar o no en la Comisión de Hacienda del Senado. Cuando nosotros fuimos ya había una reja que estaba en el suelo. Y nosotros fuimos, yo hay un video, lo tengo aquí en mi celular, por si no me creen, porque ahora nadie cree nada, No. en que nosotros vamos con las manos arriba pidiéndole no provoquen incidentes. Muchachos, chiquillos, jóvenes, cálmense, y les fuimos a explicar lo que estaba ocurriendo. O sea, usted les pidió que Por dejara supuesto. la violencia, porque ya O sea, estaba no, haciendo... no, yo no tenía ningún antecedente de que ellos hubieran actuado con violencia. Yo fui, en ese minuto, vi la reja en el suelo y les dije, mira, nosotros queremos que acá no haya incidentes con carabineros, y fuimos explícitos en eso y les explicamos lo que estaba ocurriendo. ¿Qué le Y lo diría que estaba usted? ocurriendo es que ¿Qué la le- Comisión de Hacienda, que La estaba realidad es comprometida completamente según la distinta, urgencia del Matías. gobierno, según el reglamento, según la ley, debería votar, no quería votar. Y ahí hay responsables políticos. Ruth, ¿qué Felipe dice Cas, usted? senador Macaya Laudi, son los que traban dice el debate, en la votación Perra Ruth? en la ¿Qué- Comisión de Hacienda. A ver, mira, yo sé que gente de la izquierda más radical ha señalado que incluso tienen derecho a protestar como delincuentes si así lo deciden, si así lo quieren. ¿Quién dijo eso? Algunos colegas míos en el debate constitucional, de hecho están ahí los registros, tal como decía el senador, por si nadie cree, digamos, de esto. Pero esta fascinación que siempre muestra la izquierda en defender estos actos violentos. Yo no digo que nadie pueda protestar, si uno tiene su legítimo derecho a manifestarse cuando tiene alguna diferencia, pero cuando estas manifestaciones se vuelven violentas, donde hay carabineros heridos, lo que pasó en San Javier, o sea, de verdad es que es de suma urgencia. Yo aquí veía todo el aparataje policial que hay por la avenida, ¿cierto?, del ministro de Seguridad. Me encantaría ver ese mismo aparataje policial en las calles, resguardados nuestros carabineros también, pero los carabineros fueron no solo insultados, fueron heridos, les quemaron un guanaco, un zorrillo. Cuatro carros policiales. Entonces, la verdad es que cuando de alguna manera se busca justificar la protesta violenta frente a una situación que a uno no le gusta, la verdad es que a mí eso no me parece bien. Yo creo que el senador además tiene un mandamiento Para que esté bien clara, constitucional. ¿está diciendo que el senador Núñez está justificando la violencia en las protestas? Sí, él está diciendo, yo no vi violencia, la verdad es que todos lo vimos, yo voy todos los martes al pero, Congreso. O sea, no y vio ver cuando él estuvo salió. ahí, no es que no la vio por la televisión, a lo mejor Sí, la pero, vio. oye, entraron Pero al él dice, Congreso, textual, dice que la quebraron violencia empezó vidrios, 20 minutos o media hora después de que él Ya, se pero- fue. Hubieron Pero- parlamentarios pero que mira- también sufrieron agresiones. Entonces, decir que no lo vio, la verdad es que me parece poco creíble. Y el senador además tiene un cumplimiento, o tiene un mandato constitucional y tiene una inhabilidad incluso constitucional que dice que alguien que de alguna manera incita de manera pública, mira, ya Ruth, sea yo- de manera yo te lo digo- escrita Ya, Ruth, pero o deje de pública, tener- a la alteración del orden público. Pero te lo digo Ha hecho el punto, bien, Ruth. pero te lo digo con total Para que- transparencia. Si Sí. ustedes quieren destituirme y legalizar al Partido Comunista, inténtenlo. Porque mi No es deber, contra el mi deber Partido como Comunista, senador de la esto es región de contra la Coquimbo, gente mi deber como que senador de la región valida de la Coquimbo, violencia. que tenemos más de 30 caletas en toda nuestra región, es estar con la gente, escucharla. Y si a mí me piden Y ir también una escuchar a la caleta, gente. Yo y también si a soy mí de me una piden región ir donde hay muchos a pescadores explicar y lo que está ocurriendo en una pescadoras. Estuve manifestación, hablando con las yo pescadoras, voy a de ir hecho, y ese les día. voy a explicar. Y eso no es delito ni aquí ni en la Quebrada del Ají, Para discúlpame. que quede súper claro frente a lo que dice Ruth Hurtado, usted condena la violencia que se dio
o que se ha dado toda esta semana en esas mismas protestas. Nosotros hemos dicho, queremos que las manifestaciones de los pescadores artesanales sean pacíficas. ¿Y condena la violencia? Y por lo tanto no queremos que haya ningún carabinero herido, ningún pescador herido, y condenamos en ese sentido violencia que puede ocurrir. Ahora, lo que yo creo No, que la no que es justo- ocurrió, la que ocurrió. la que ocurrió, Usted la la que puede condena, ocurrir, la que esas que ocurrió. se ven ahí, esos Sí, por actos supuesto de- que por ejemplo, Pero, Matías, ya lo dije, lo condenamos. Ahora, déjame hablar a mí. Condena- sí, Lo pero- condenamos. Ahora, lo que nosotros no vamos a aceptar es que se criminalice la causa de los pescadores artesanales, porque es una causa justa. Y eso es lo que yo lamento, porque ahora no podemos explicar sus justas demandas. Claro, Por ejemplo, pero el deja nuevo de ser fraccionamiento justo que cuando entrega más utilizan la recursos, como violencia. Jurel, como La Jilla, beneficia a la familia chilena. Si hoy día la familia chilena está consumiendo menos pescado que hace 10, 15 o 20 años. Juan Santana, por favor. Sí, bueno, yo creo que la Jimena con Daniel saben que durante el funcionamiento del Congreso de lunes a miércoles, de martes a miércoles en el caso del Senado, muchas veces hay protestas que se realizan afuera de las dependencias del Congreso Nacional. Hay protestas de profesores, hay protestas de asistentes de la educación y hay protestas de un señor que permanentemente está fuera del Congreso actuando con harta violencia que se llama Pancho Malo. Está cada cierto tiempo, durante algunas semanas, descalificando a las personas que pasan por ahí, descalificando a algunos colegas parlamentarios, y yo no veo ni observo el mismo ímpetu con el cual se critica este tipo de protestas cuando este señor se hace presente en las afueras del Congreso. A mí me parece que acá el tema de fondo... Que lo tiene- diga, porque miras a Ruth. Nosotros, Ruth, pero Francisco sí, pero Muñoz nosotros es- siempre hemos condenado todo tipo de violencia. yo he O visto sea, parlamentarios de su partido, señora todo Ruth, tipo de que van violencia. afuera del Congreso a saludar a este señor que es violento en términos verbales, con colegas nuestros y con trabajadores del Congreso. Y no he visto Nosotros ese siempre hemos repudio, condenado esa la crítica violencia y hacia si- este señor por parte de usted. No, siempre Lo hemos que- tenido lo que- crítica respecto aclaremos ese a todos punto, los Juan. actos Lo que quiero- ha condena, ocasionado. Ruth, la misma pregunta que le hicimos al senador Núñez. Y lo hemos ¿Usted hecho de manera condena la permanente. violencia del señor Pancho Malo, Muñoz, Mira, él y su sea gente? del que sea, Matías, si Ya. nosotros en el Partido Republicano no tenemos Ya, doble ok, discurso, déjeme hacer la, nosotros déjeme hacer no la pregunta. validamos- Pero le están haciéndole- Ruth, déjeme hacerle la pregunta. ¿Condena? Usted dice, sí, condeno. ¿Sí? La violencia verbal, porque esto es lo que está diciendo Juan Santana, es que aquí hay una violencia verbal. Condenamos la violencia verbal, la ¿De Pancho violencia Malo? física. ¿Qué le de dice todos. a sus partidarios que, como dice el diputado Háblale del Santana, Estado. Oye, Ruth, salen... disculpa. Déjeme Ruth, disculpa. déjeme hacer la Háblale del pregunta. Estado, colega. ¿Qué le ¿Condenan dice la violencia usted del golpe a de los... Estado también o no? Déjeme- ¿qué ¿Condenan le- esa qué le violencia dice o usted? esa Pero- queda cubierta? Senador. Una pregunta, ¿condenan la violencia ustedes del golpe de Estado? Pues condenan todo tipo de violencia. ¿Condenan la violencia del golpe de Estado? Dígalo aquí ante las cámaras. Mira, el pronunciamiento Ah, militar... ahí se acabó. No. Esa violencia pero es que siempre legítima. sacan al general Pinochet cuando no tienen más recursos. La verdad es que ese recurso ya es pero tú estás Pero mira, diciendo que Matías, condenan la Matías, violencia. Matías, Yo tengo una pregunta. Matías, Nos deja- ¿Condenan nos deja- la violencia del golpe de Matías, Estado? Déjeme, Juan, déjeme un Que segundito asesinó para poner personas orden. inocentes que la Oye, masacró. es que ¿sabes qué? Esto no es Ruth un y empate. Daniel, Sí, Ruth y esto no es un Daniel, empate. Yo ¿pueden? vengo de una región donde ha sufrido permanentemente violencia, donde hay terroristas, donde gente de tu partido los ha ido a visitar a la cárcel, donde han validado a estos señores, donde el presidente que hoy día que nos dirige mientras era diputado fue un sector con una bandera y dijo: aquí estoy en territorio liberado. Eso es lo que ustedes representan. Los indultos a quienes, Ya, pero Ruth, a quienes quemaron pero Chile. Ruth, entonces no las condenas todo tipo de- pensiones Yo de creo que gracias usted- a los delincuentes. Ruth y Daniel, yo Condenamos creo- toda O sea, la situación violencia de de la violación de dictadura derechos humanos. es una Ruth y Daniel, senador, Toda podríamos situación estar de hasta la... violación de Oiga, derechos humanos la hemos condenado podríamos siempre. estar hasta las Condena 3 de la la violencia tarde. del golpe de Estado, no me ha Les pido, por respondido. favor, a los dos, porque si no, esto va a ser Pero de la condena, sordos. ¿sí o no? Pero pueden respetar lo que hacemos nosotros aquí, o si quieren nosotros nos sentamos y los dejamos pero es que, discutir. a ver. Sin escucharse. Ruth, le pido por favor un minuto de silencio y orden y respeto, porque hay otros invitados, porque hay televidentes que quieren entender lo que estamos diciendo y los invitamos a dialogar. Podemos estar hasta mañana sacándonos cosas del pasado de uno y de otro, pero la pregunta era re clara. ¿Usted condena los actos de lo que hace Pancho Malo y su gente afuera del Congreso? Dígame con sí o un no. Sí, Dijo que sí. sí lo hemos Ok, hecho siempre. déjeme hacer la siguiente pregunta. Desde José Antonio hacia abajo. ¿Qué le diría usted a los parlamentarios? Porque dice el diputado Santana que hay parlamentarios de su partido que salen a saludarlo, no sé si dijo sacarse fotos o O sea, la saludan permanentemente. la saludan, o sea, que solidarizan con los actos de violencia del señor Pancho Malo. ¿Qué le dice usted a los suyos? Yo no estoy en conocimiento de eso, pero si eso llegara a ser, yo obviamente voy a hablar con los diputados. Si él me puede entregar las pruebas de aquello, obviamente nosotros lo vamos a hacer. Eso, Tenemos en nombre de una este señor. institucionalidad Matías, en para el partido complementar, que Ya, volver funciona está hecho el bastante punto, bien. está hecho el punto, lo critica también. Para volver al tema de fondo que me parece que es lo relevante y lo que le interesa finalmente a la población y principalmente a los trabajadores de la pesca artesanal de nuestro país, porque esto se genera, entre otras cosas, por la dilatación que hay de la tramitación de la reforma de la ley de fraccionamiento, que entre otras cosas se sintetiza en una ley de fraccionamiento precisamente por la dificultad que hay en la presentación del proyecto de la nueva ley de pesca que presenta el gobierno. Es decir, ya hay una dilación con anterioridad y no es la estrategia que es utilizada únicamente en este debate. Recordemos que el debate acerca de pensiones demoró
en el Congreso Nacional más de 2 años, estuvo en la Comisión de Trabajo durante 1 año y medio aproximadamente, después se demoró un tiempo importante también en el Senado, y por lo tanto se ha hecho costumbre que una estrategia que ha tenido la oposición en materia de tramitación de proyectos que no son de su interés es precisamente dilatar, dilatar y dilatar. Y yo creo que cuando estamos en presencia de una ley de la República que el año 2012 fue aprobada, en donde hubo boletas ideológicamente falsas por más de 400 millones de pesos provenientes de una industria que tiene intereses creados justamente en este debate, que llegaron a manos de un senador de la República que fue condenado, es evidente que el Congreso Nacional tiene la obligación por nuestros pescadores artesanales, por nuestras caletas, de legislar en función de entregarle justamente a estos trabajadores y trabajadoras una cuota más justa, que vaya en beneficio de la pesca artesanal y no de la gran industria. Ya. Diputado Santos, porque queremos pasar a otro tema. Ya, solo cortito, yo creo que... Hágase cargo de la acusación de que están dilatando y de que es una maniobra... Bueno, 2 cosas. Uno no puede tampoco legislar bajo presión por la calle. O sea, creo que por algo somos elegidos y tenemos que estar sobre eso. Ahora, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Santana, al menos en la reforma de pensiones, porque efectivamente creo que él era el presidente, no me acuerdo, en ese minuto de la comisión y se nos obligó a votar apuradamente. Ahí perdimos mayoría, lo que pasa es que el primer proyecto era tan malo, que en el fondo el Senado y la sala no lo aceptó. O sea, si la actitud del gobierno hubiera sido la misma que tuvo en el Senado, este proyecto sale mucho antes de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados no nos cedieron ni un poco, absolutamente. Entonces, la dilación se da también en esta cosa de querer o no querer llegar a acuerdos, y yo creo que eso queda muy graficado en la reforma de pensiones. Ya. Tenemos hoy día una buena reforma de pensiones, estamos todos contentos, pero la dilación no fue por nosotros. Vamos a la carrera presidencial, que hay bastante, o precandidaturas presidenciales, hay bastante ruido. Vamos a partir por la figura de la ministra Jara, que es una de las, no le vamos a preguntar a Daniel Núñez cuál es, porque ya ha dicho que no tiene candidato. No tengo Que no tiene candidato hasta que el partido Hasta que el resuelva. partido lo decía, y eso lo están chuteando. La simpatía sí, porque dicen que usted forma parte del círculo de hierro de Janet Jara. Pero, Matías, yo dije... ¿Desmiente el no diario que dice eso hoy día? Desmiento tajantemente que yo tenga o que mi nombre sea utilizado por uno u otro candidato o candidata del partido. ¿No Yo es del tengo círculo de ninguna... hierro? Es que yo no ¿de la soy de ministra ningún Jara? círculo de hierro, excepto del círculo de hierro de Daniel Núñez. Y ese círculo de hierro es muy chiquitito, No va a ser entonces candidato. no caben más Y personas. tiene ciertas dudas a veces. Ya, pero Por supuesto. Tiene ciertas dudas. debe salir del gabinete la ministra Jara. ¿Está haciendo campaña, como la han acusado de este lado, cuando lo que está haciendo es hacer una gira para explicar la reforma previsional que se acaba de aprobar? Ruth Hurtado. A ver, es evidente que la ministra Jara lo que está haciendo es con los recursos públicos de todos los chilenos recorriendo Chile para hacer una precandidatura. Si ella hoy día no está nominada, no es porque ella no quiera, sino que porque el imputado Jadwe se lo ha impedido, digamos, y ha puesto presión en el PC para no ser nombrada como candidata. Él ha sido el que ha liderado esta campaña en contra de la ministra y dice, bueno, y si no me nombran a mí, no la pueden nombrar a ella. Pero en rigor, entonces, ella no es candidata. ¿Por qué tendría que salir No, del...? porque ella tiene la aspiración de ser candidata y yo creo que ella debería salir del gobierno, debería sincerar su postura y si tiene que dar una pelea dentro de su mismo partido para poder ser candidata, yo creo que tiene quizás más credenciales que el mismo Jadwe, que hoy día se opone rotundamente a que ella sea candidata. Y creo que también por un poco reivindicar los cargos públicos. O sea, no puede ser que alguien que tenga, digamos, la aspiración de ser candidata a la presidencia recorra Chile no solo para Está explicar recorriendo, explicando la reforma pero no es previsional solo que para se acaba de explicar aprobar. La reforma previsional. A ver, no podemos ser ciegos o vernos la suerte entre gitanos, y ella lo que está haciendo finalmente es un despliegue en honor, digamos, a lo que ella pretende, que es ser candidata a la presidencia. Y creo que en eso es bueno sincerar las posiciones, porque la ciudadanía está un poco cansada de aquello. Y solo decirle a Santana que el tanto que acusa a la derecha, bueno, es solo recordar que él también tuvo reuniones con un lobista de derecha en algunos temas. Entonces, después él dice, bueno, fue un error político. Están acostumbrados a reconocer errores, pero no están acostumbrados a asumir las responsabilidades políticas que Estamos hablando de las comidas comidas en la casa de Pablo Salaquet, me imagino. Juan Santana, si quieres hacer cargo de eso, pero No, ¿para ¿usted qué? cree que la ministra Jara
debiera salir del gobierno? Porque hay voces del socialismo democrático que están mirando de manera No crítica. solo la derecha. Sí, usted de los que le parece yo que me vine ella ayer debiera salir. me vine ayer de la región de Atacama porque estábamos en semana distrital y me vine con la ministra Jara porque ella el día de ayer tuvo 2 charlas en Copiapó y en la comuna de Caldera. Y yo creo que lo que hay que preguntarse es si es también una de las tareas que tienen los ministros de Estado y el gobierno en su conjunto, difundir los alcances que tiene una reforma tan importante como lo es la reforma de pensiones. Y a mí me da la impresión que he estado conversando con clubes de adulto mayor, con personas mayores, sobre este debate desde hace más de 2 años, que a la gente le interesa tremendamente cuáles son los alcances que tiene, por ejemplo, el aumento de la pensión garantizada universal, por ejemplo, la creación del seguro social, que va a tener un impacto sobre todo en aquellas personas jubiladas que cotizaron durante su vida laboral y también en los futuros pensionados, los actuales trabajadores. Y por lo tanto es evidente que una de las obligaciones que tienen también los ministros de Estado es difundir los alcances de las políticas públicas y de los proyectos de ley que está realizando el gobierno. ¿Usted no ve ninguna incompatibilidad entre la legítima aspiración de la ministra Jara y su permanencia en el gabinete? Matías Coni, si fuese por eso, los primeros que tendríamos que inhabilitarnos seríamos los parlamentarios que tenemos intenciones de repostularnos, porque nosotros también permanentemente viajamos a nuestros distritos, hacemos difusión de nuestro trabajo legislativo, y si fuese bajo esa misma lógica la que está planteando la señora Ruth o lo que está planteando Jimena, esto tiene que ver precisamente con la imposibilidad de hacer uso de herramientas que nos entrega constitucionalmente el cargo por el Carolina cual Toá lo ostentamos. hizo. Carolina Toá salió Fue bastante más del franca. gobierno. Claro. Precisamente para poder Claro, pero Carolina Toá, poder ser candidata. Carolina Toá, de quien yo tengo una gran opinión, dicho sea de paso, de ambas ministras. Creo que la ministra Carolina Toá y la ministra Jara fueron y son excelentes ministras. Pero déjeme decirle que Carolina Toá ha manifestado públicamente y ha hecho explícito su interés por ser candidata presidencial. Yo creo que el caso de la ministra Jara es distinto. Se ha mostrado disponible, pero depende del Partido Comunista. Aprovechando que habló de la exministra Carolina Toá, ¿el Partido Socialista la va a apoyar a Carolina Toá o van a sacar otro candidato o candidata? No, el Partido Socialista tiene que en primer lugar constituir su comité central para constituir su directiva, y una vez que se constituya nuestra nueva institucionalidad partidaria, tendrá que decidir acerca del futuro presidencial, que es el derrotero, la hoja de ruta que ha planteado la presidenta del partido, Paulina Bodanovich. A mí me parece, y esto es una opinión personal, lo he dicho para no instalar nombres, que creo que si es que el Partido Socialista va a asistir a una primaria legal, esta tiene que ser en unidad con, por ejemplo, partidos como el PPD. Ya. Eso no significa, digamos, que yo ponga un nombre encima de la mesa. Pero es que, pero el PPD, significa- claro, sí, no ha sí, proclamado, significa, el Connie, PPD no para lo ha ser proclamado, preciso, eso es cierto, significa, Connie, para ser preciso, que aumentan las posibilidades de que nuestra candidatura obtenga un mejor resultado en esa primaria legal si es que confluimos con más colectividades en esta instancia y enfrentamos el resto de o sea, candidaturas si Carolina de forma unida. Toá es la candidata del PPD, como es hasta ahora, ¿usted cree que entonces debiera ser Carolina Toá la candidata del Partido Socialista? No estoy diciendo eso, estoy diciendo que el Partido por la Democracia y el Partido Socialista tienen que tener la capacidad de ponerse de acuerdo para Confluir empujar en juntos en una un misma proyecto y un candidatura. nombre. No necesariamente Carolina Toá. Solo agregar creo que claramente hoy día la ministra Jara es una potencial candidata a la presidencia porque sacó adelante un tremendo proyecto que era la reforma de pensiones. Si esto hubiera fallado, ella probablemente hoy día no estaría en la lista de los presidenciables, me parece. Ahora, efectivamente, lo que nosotros decimos y hemos invitado ahora a la comisión, porque hay una implementación que es muy larga, que es muy profunda, donde hay que sacar 1 o 2 proyectos de ley, hay 15 comisiones gubernamentales que se tienen que hacer, hay una cantidad de instrucciones en la superintendencia que son infinitas. Entonces, la ministra, ¿dónde va a estar? Haciendo de alguna forma, se siente o no, campaña con la reforma de pensiones o preocupada de la implementación. Yo creo que hoy día la ministra tiene que dejar su cargo justamente decidiendo si va a ser porque va a ser Pero su- si no sabe todavía si va a ser candidata, Bueno, es que yo porque es el creo partido el que la va a Bueno, uno no nominar. se puede meter en el partido, pero efectivamente, al menos en mi modesta opinión, si hay alguien que tiene algo que por lo cual luchar y mostrar a la gente, es la ministra Jara más que el exalcalde de Jadwe. Pero eso es decisión de ustedes. Sumemos un elemento. Pero hay que hacer algo. Daniel Sí, Núñez se Daniel, tiene que hacer cargo, pero El que sabe esta. sumemos un Tenga. elemento al debate. Tenemos la encuesta Pulso Ciudadano con 2 preguntas, digamos, en la aprobación del gobierno y la carrera presidencial. Despleguemos aquí la primera lámina, señor Cuando usted director, quiera, señora ¿eh? directora. Ahí está. Bueno, primero la aprobación o desaprobación de la forma en que Gabriel Boric está conduciendo el gobierno. Está un poquito mordido ahí, pero es
Desaprobación, bastante alta, 62,7%, y la aprobación 25,3%, mientras que no aprueba ni desaprueba 12%. Ahí está, mire, ahí está está completita. Pulso Ciudadano con esos resultados. Tenemos otra gráfica, Sí, ¿no? tenemos la gráfica de la carrera presidencial. Esto es la encuesta de Pulso Ciudadano. Esa es la fuente que pregunta: ¿quién preferirías que sea el próximo presidente de Chile, excluyendo a Gabriel Boric? ¿Ya? Primero Evelyn Matei, 23,7%. La sigue José Antonio Kast, que repunta, 12,1%. Bien cerquita Johannes Kaiser, que recordemos que viene hoy día al programa, al final a esta última estación La Moneda. Carolina Toa en cuarto lugar, 9,1%. Después Michelle Bachelet, Parisi, Tomás Bodanovich, Camila Vallejo. No, y no está ¿Qué? la ministra Jara, estaba preguntando. Claro. Claro, aquí no. pero Es que no es candidata. No, Claro. pero mira, no, porque hay varios que no son candidatos. candidatos. Michelle Bachelet, Tomás Bodanovich, bueno, Vallejo. pero yo quiero hacerme cargo de lo que se ha planteado acá. A ver, lo primero es que hay que reconocer algo que decía Jimeno Sandoni, que yo le encuentro razón. Lo dijo también Juan Santana. La ministra Janet Jara ha hecho una gran gestión. Y la gran gestión no solo por lo que puede decir uno como senador del Partido Comunista, sino que por los logros concretos que están en proyectos de ley. Por ejemplo, las 40 horas. Las 40 horas es un tremendo logro que mejora la calidad de vida de las familias chilenas, de los trabajadores, de las trabajadoras, y que además permite que en la práctica sube el salario. Después tenemos el salario mínimo que ya sobrepasó los 500.000 pesos, algo muy importante. La gente más modesta, la que depende del salario mínimo, o se usa el salario mínimo para fijar Referencias. como referencia. Entonces, uno dice después las pensiones, la reforma de pensiones que logró hoy día mejorar las pensiones, no mañana, hoy día, especialmente las mujeres. Entonces, obviamente, lo que yo veo es que la derecha y la extrema derecha están nerviosas cuando uno, y Matei también con el nombre de la ministra Jara, y por eso la atacan tanto. Ahora, Janet no sabe si va a ser candidata, eso no está definido, y también pueden surgir otros nombres. Entonces, sinceramente, yo no soy abogado, pero todo el mundo sabe, yo no puedo castigar, no puedo juzgar a alguien por lo que no ha hecho. Ya, pero- Nadie me puede decir, no, pero usted tiene que reconoce, sacarla porque senador, puede llegar a ser ya, pero, tal senador, vez candidata usted presidencial. reconoce- No, tiene que sacarla porque puede llegar a seguir siendo en campaña. O sea, ella está haciendo lo que corresponde a su cargo, que es difundir los logros de la reforma previsional. Pero usted Y si reconoce ustedes que creen puede que es algo haber- ilegal, vayan a la Contraloría, vamos a ver qué les dice la Contraloría. Pero fueron a la La Contraloría les va a decir ¿alguien que fue a la ministra Contraloría? Jara está haciendo su pega, que es lo correcto. Pero usted- difundir una reforma que es un pero- proyecto de ley del gobierno. ¿Usted no reconoce que por el hecho de ser posible candidata, porque no sabemos si va a ser, pero ser posible, usted enumeró todos los logros, el Partido Comunista tiene una súper carta para ser candidata presidencial por todos los logros que usted está nombrando? ¿No reconoce que al estar en esa postura siempre va a haber una sospecha y por lo tanto cada acto que haga la ministra ahora, de aquí en adelante, va a ser mirado con sospecha? Pero es que la sospecha va a terminarse el 25 de abril, si esto tiene un plazo legal, no va a durar Ya. eternamente, hay el plazo legal para inscribir las primarias, tal vez la ministra Jara no es candidata, pueden ocurrir muchas cosas, entonces... ¿No está utilizando su cargo, dice usted, para su carrera presidencial? O sea, ella está utilizando su cargo para hacer su pega es difundirle a los chilenos, a las Hoy día chilenas, los logros de la implementar. reforma previsional. Esa es la tarea de un ministro, de una ministra que promovió este cambio y que además tiene tremendos beneficios. Y no van a decir ahora que van a sancionar a Juan Santana por ir a un encuentro Explíqueme. donde la ministra dice el logro, van a sancionar a mí. Senador O sea, Núñez. no tiene sentido. Yo creo que están muy desesperados, no hay que ponerse ansiosos, creo que le tienen miedo a la ministra Jara. No hay Esa es la desesperación. ¿Le tienen miedo? ¿Y ¿Le dentro, tienen miedo a la y ministra dentro del Jara? Partido Sí. Comunista hay gente Para que le nada. tiene miedo a Janet Jara? No, nadie, al contrario. ¿Y por qué falta Mucho- decisión Creo que- teniendo ¿por qué una no la- candidata, dentro del mismo partido teniendo le una tienen miedo? candidata tan bien aspectada, Porque- con los logros que usted ha dicho? O sea, los principales logros de este gobierno Sí. en agenda O sea, laboral yo y creo que sí, el legado Pero de este ayúdenos a gobierno entender va a su partido, va ayúdenos a a ser, entender. va a ser Porque se obra de demora ella. tanto su partido con una candidatura tan obvia versus otra persona que está incluso privada de su Bueno, completa hay una libertad. reflexión que nosotros hemos estado haciendo, la política es dinámica. Y ¿Hay esa presión de Jadwe dentro del partido? No, eso no existe y eso es un mito No de existe. los medios de prensa. No existe, te lo digo yo responsablemente. Nuestra reflexión tiene que ver con que primero, en este debate, antes que los nombres, que tenemos muchos nombres, han dado 2, pero pueden surgir más dentro del partido, nosotros queremos poner cuáles son las ideas que vamos a levantar de cara a una elección presidencial tan importante. Una de estas ideas, por ejemplo, es un nuevo modelo de desarrollo que tiene que ver con lo que está pasando en la pesca, porque queremos que la pesca artesanal y el pescado, los alimentos sanos, lleguen más baratos a la familia chilena. En la derecha y dicen esas que si ideas no- son las que queremos en poner la al derecha centro. dicen que si Y no eso se nos ha unen- tomado un tiempo. En la derecha dicen que si no se unen se pueden farrear la oportunidad de una candidatura bien expectada como la de Matei. ¿No corre el riesgo el Partido Comunista en tanta definición que el Comité Central, que si bien es cierto no es menos cierto, se farrea en una candidata como Janet Jara, que también está
muy bien aspectada, ¿no les pasará la cuenta esta indefinición? Tenemos hasta el 25 de abril, así que no tenemos Esta ninguna indefinición, necesidad. ¿no teme que les pase la cuenta de Hablando de la farrearse? unidad de la No, para derecha, nada, es que nos queda muy contrario. poco tiempo. Vamos Hablando al de la tema. unidad de la derecha, tiene que hacerse cargo de lo que pasó esta semana, Estoy muy esa semana contenta. con su hermano, que ahora es presidente del Senado, y están, pero peleadísimos. Evópoli anunció que... ¿Serán capaces, claro, de juntarse con la alianza si no son capaces de llevarse bien para armar la mesa del Senado? Bueno, yo me imagino que sí, porque esta situación se vio el 2022 también, cuando la UDI y Evópoli pactaron directamente con el oficialismo en ese minuto, dejando Renovación de lado. Esta es la revancha. No es la revancha, pero eso son las cosas que, a ver, todos los actos de la vida tienen consecuencias. Pero el resto de Renovación Entonces, no votó por su hermano. No votaron todos en Renovación no- por su hermano. Bueno, esta esa es la vez. pregunta que todavía estamos esperando respuesta. Nadie sabe quién fue la persona que supuestamente ideó un pacto con Evópoli, pero yo creo que también hay que saber ganar y saber perder también en este caso. Manuel José era el candidato también en el 2022 y cedió, y en este minuto él no estuvo dispuesto a ceder. Yo creo que es bastante simbólico de que haya tenido una votación que va desde el Partido Comunista también hasta Republicano. Ojalá eso es lo que en Chile empezamos a vivir, política de los acuerdos, llegar a consenso y dejar las polarizaciones que estamos viviendo. Se nos Yo acabó el estoy muy tiempo. contenta en todo caso. Ya. Jimena Santana, Nos lo imaginamos, Bruto nos lo Hurtado, imaginamos. Nosotros también. Juan Santana también está súper contento. Sí, pues se llegaron a la... Están a la- todos contentos, Están ¿viste? todos contentos, sí. Sí. Juan Santana y Daniel Núñez, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ya viene el nuevo ministro de Seguridad Pública. ¿Vamos a hacer una pausa? No, ¿No? Miren, no, va, miren miren. la presentación y lo invitamos a pasar. He decidido nombrar como primer ministro de Seguridad en Chile a Luis Cordero, y quien tiene probadas capacidades para poner en marcha un ministerio que será complejo. El 50% de legislación ya está. Aprobamos todos los proyectos en materia de seguridad que envió el gobierno. Lo que falta es el 50% de gestión. Y sinceramente creo que durante este gobierno no lo vamos a ver. Uno de los aspectos centrales del Ministerio de Seguridad es tratar de que el debate contingente absorba las preocupaciones centrales que implica tener una política pública del mediano y largo plazo para tomar decisiones no solo en base a la pasión, a la emoción, sino que en base a los datos. Es una garantía plena de preeminencia de lo técnico por sobre lo político. Si bien ambos factores deben combinarse en un ministerio que es político, el aspecto técnico en materia de seguridad es fundamental. El señor ministro de Seguridad Pública hará difusión general y nacional. Soy Luis Cordero Vega, nuevo ministro de Seguridad Pública, ministerio que a partir del 1 de abril tendrá el mando civil de vuestras policías. Y tengan presente que el Estado de Chile se ejerce la función que cada uno de ustedes desempeñan. Muchas gracias por su labor. Buen servicio. bueno, ya estamos, lo habíamos anunciado, estábamos comentando el video, esa primera comunicación de 40 segundos donde anuncia el nuevo Ministerio de Seguridad y se dirige a los funcionarios. Bienvenido, ministro. Gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Muchas gracias. Ministro, ¿qué cosa distinta? Usted hasta el día jueves era subsecretario del Interior y ahora es ministro de Seguridad. ¿Qué cosa distinta va a poder hacer ahora que es ministro que no podía hacer como subsecretario a cargo del tema de la seguridad para combatir la crisis de seguridad? El punto no es qué voy a hacer yo, es qué va a hacer el Estado de Chile. Ya, pero usted ha tenido tuvo la experiencia de estar como subsecretario, por eso sabrá... Sí. ¿Qué puede ser? ¿Que ahora tiene mayores facultades? Hay mayores facultades, pero en segundo lugar, la aprobación del proyecto de ley del Ministerio de Seguridad no es simplemente un casillero en los organigramas de la Administración Pública chilena. Lo que tiene esa ley es, en verdad, un nuevo modelo de gestión pública en materia de seguridad, lo que supone un mecanismo integrado de gestión de información, de datos y además de ejecución desde el punto de vista de políticas públicas y operativos. Una de las razones por las cuales la discusión del Ministerio de Seguridad ha tomado 18 años es porque el país tenía que madurar que la seguridad no solo debía ser una política pública permanente del Estado, sectorializada y además de eso con perspectiva a largo plazo, sino que además estructuralmente, aunque pudiera parecer algo contradictorio, sacarla de la moneda, que en el fondo lo que significa es evitar que las discusiones sobre seguridad pública estén absorbidas simplemente por la contingencia. Pero además de eso, solo recordar que el Ministerio del Interior, el subsecretario del Interior, y esa es una de las razones por las cuales tiene mucho poder simbólico y real,
está a cargo, además del tema de seguridad, de los temas de catástrofes, de la gestión del gobierno interior del Estado, además de los fondos que están vinculados a fondos de la presidencia desde el punto de vista de algunos elementos de la política social, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tiene múltiples focos de atención y lo que está pasando durante los últimos años es que el 70% aproximadamente de la gestión de la Subsecretaría del Interior se estaba focalizando en seguridad, lo cual está bien, pero da cuenta de la necesidad de tener un más prioridad, más foco, pero no necesariamente cosas muy distintas. Se lo planteamos en función de las expectativas que debemos tener a resultados. Perdón que sea tan resultadista. Sí, y a mí me parece bien porque yo creo que ese es el enfoque correcto. Primero, y brevemente, nosotros teníamos cierto rezago legislativo en algunas áreas bien relevantes que probablemente nosotros podríamos después conversar con más detención. Una de ellas tiene que ver con el set de herramientas que el Estado disponía para abordar organizaciones criminales de mayor complejidad. ¿Hoy día tienen nuevas? ¿Cuál? Hoy tenemos, nosotros no solo hemos aprobado 68 leyes, sino que además de eso actualizamos el Código Procesal Penal en una de las reformas más estructurales, dictamos legislaciones para el combate contra el crimen organizado, se modificó la ley de drogas. Como nunca hemos logrado un acuerdo transversal en materia de la ley antiterrorista, se está avanzando sustancialmente en inteligencia. Entonces, ese es un aspecto. El segundo es que usted puede dictar muchas leyes, pero las leyes por sí mismas no logran la transformación. No. Y eso bien tiene que ver con un tercer aspecto. El tercer aspecto tiene que ver con las cuestiones de gestión pública en materia de seguridad. Es decir, tomar decisiones, evaluar programas, intervenir y sobre todo, y este es uno de los aspectos que tiene más énfasis en la ley que crea el Ministerio de Seguridad, tomar decisiones en base a evidencia. Hablando de evidencia, ministro, el miércoles se entregará la cifra consolidada de homicidios de 2024. ¿Efectivamente bajan los homicidios en 2024 o se estabilizan? No, lo que nosotros tenemos, ya lo vamos a ver el día... Sí, pero usted ya tiene las cifras, por eso, pero lo que tenemos esto es lo más relevante, una tendencia a la baja después de los aumentos que habíamos tenido, tanto en número de homicidios por cada 100.000 habitantes como en números absolutos. Pero detrás de cada homicidio hay una tragedia. Y por lo tanto, el país lo que tiene que seguir es sosteniendo políticas de intervención que nos permitan seguir reduciendo esa cifra y poder llegar a las cifras que Chile tenía hace una década. Pero además de eso, nos va a permitir mirar al menos tres cosas adicionales. Uno, el perfil de las víctimas. Hay un tipo de víctimas que al Estado de Chile le preocupan y algo de eso vamos a conversar el día miércoles. Y en segundo lugar, la distribución por región. Hay regiones que han bajado sustancialmente, pero hay algunas regiones que han aumentado sus tasas. ¿Eso qué efectos tiene? Mirado desde el punto de vista de gestión, que yo no creo que eso sea resultadista. De gestión pública es tener focos de intervención en determinadas regiones. Vamos a entrar en el tema de las regiones, pero solo para aclarar, usted dice, sigue la tendencia a la baja. 2022 fue el pic de homicidio, alcanzamos 6,7 por cada 100.000 habitantes. 2023 hubo una baja pequeña, hay que decirlo, pero se quiebra la tendencia, 6,3. 2024, son menos de 6,3 los homicidios. Va a seguir bajando, efectivamente. Sí, hay una no, pero es una baja parecida a la que fue de 2022 a 2023. Lo que hay es lo siguiente. Sí, vamos a sostener, yo no le voy a hacer el adelanto que vamos a hacer el día miércoles, pero sostiene una baja, pero esa baja da cuenta que se han logrado intervenciones positivas, pero yo quiero ser bien franco. El país necesita realizar esfuerzos adicionales en materia de homicidios por los impactos que tiene en la vida de las personas, sobre todo porque las muertes violentas transmiten mucho temor a las personas. Claro, estabilizarse en 6,4, 6,7... No, y seguir bajando. Por eso, o bajar marginalmente, no sabemos la cifra, así que estoy especulando. Eso no es cómodo. ¿Cuál es la cifra o la meta que usted se plantea a mediano plazo, por lo menos, de volver a estabilizarnos como era el 2015, que estamos bajo el promedio del mundo, en 3, 3,3, 3,2... ¿Es posible o Chile ya se va a quedar en el barrio de los 6? No, yo creo que eso es posible. Dos cosas que yo creo que también son relevantes. Después de la pandemia, la violencia en el mundo aumentó. De hecho, yo diría que el principal problema de seguridad y social es que la violencia ha aumentado en todas sus dimensiones. No solo la violencia física, también la violencia verbal, en muy distintos ámbitos. Ese es uno de los desafíos que tiene el país. En materia de homicidios, eso está muy vinculado al uso de armas. El número de armas es muy protagónico en el caso de muertes violentas. Chile tiene que ser ambicioso y tiene que volver a aspirar a esas cifras que nosotros teníamos hace una década. Para eso... ¿Su meta?
porque le queda menos de un año. Sí, pero mi meta tiene mucho que ver. No, pero en temas de homicidio, no, por supuesto que es mucho más amplia su Por meta. cierto, que la cifra de homicidios del año 2025 sea menor a la del 2024. Si abrimos región por región, porque va a ir bajando, pero eso es a nivel nacional, y los promedios sabemos las cosas que esconden. La región metropolitana sube o baja respecto al 2024. Eso lo voy a explicar el día miércoles. Pero no me dice que baja, por lo tanto... Ni tampoco le digo que sube. No le voy a decir pero el resto del país sí me dice que bajan. No, les he dicho, algunas regiones suben y otras regiones bajan. ¿Cuáles son las más críticas? No se lo voy a adelantar porque me parece de justicia que yo me comprometí a informarlo públicamente el día miércoles. Bueno. Ministro, ¿cómo le explica a la gente, porque en el fondo estamos diciendo que han ido disminuyendo en los últimos años, ¿cierto? Y que en 2024 también disminuyeron. ¿Cómo le explica a la gente que no le calzan las cifras con lo que vive y ve y percibe en la seguridad en el país? Los últimos casos, tenemos el homicidio del matrimonio en Granero, el empresario en Quinta Normal esta semana que lo mataron en la entrada de su empresa. Los fines de semana nosotros vemos, cada fin de semana contamos de varios cuántos homicidios hay, y de manera que aparece alguien con un balazo en la cabeza y que lo dejan tirado en el camino. ¿Cómo le explica a la gente que los homicidios han bajado? Lo que pasa es que usted me está haciendo una pregunta que son de dos dimensiones distintas. Porque las personas cuando están en su vida cotidiana, los números tienden a ser relativamente indiferentes. Y esto pasa no solo en materia de seguridad, sino que pasa en distintos ámbitos de la vida cotidiana de las personas. Yo creo que lo relevante en materia de seguridad no solo es mostrar resultados, sino que transmitir que el Estado está a cargo, ¿no? De todos los estudios que el país tiene, no solo los que tiene el Estado de Chile, sino que también lo que tienen centros de estudio u organizaciones no gubernamentales que han focalizado en las últimas décadas sus estudios en materia de seguridad. El desacople que nosotros tenemos entre el índice de temor y de victimización es bien significativo. Sí. Tal como ha señalado Paz Ciudadana, Chile tiene de los índices de temor más grandes. Según los datos que nosotros tenemos del año 2019 de la Subsecretaría de Prevención del Delito, hay una alta relación entre determinados factores y los índices de temor. Fíjense que las personas que más temor representan en las encuestas y que tienen que ver un poco con lo que usted señala, son aquellas personas que desconfían de las instituciones del Estado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Yo creo que parte de lo que ejemplifica el Ministerio de Seguridad es que fue aprobado con una amplia votación, que es una preocupación común y lo que creo que corresponde como autoridades públicas a todos a quienes participamos del debate público, que todos tenemos una preocupación común, que tenemos que hacernos cargo de esa situación y que el Estado está a cargo. Cuando digo el Estado está a cargo, está el Parlamento a cargo, los jueces a cargo, los fiscales, las policías. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay una responsabilidad en quienes participan del debate público, y incluyen esto también a los medios, que tienen, por cierto, su libertad editorial, de que todos participamos en cómo transmitimos, que la sociedad está a cargo de esto. Y por eso, porque en la vida cotidiana las personas enfrentan este tipo de contingencias, lo que quieren ver es que sus autoridades estén a cargo. Ese es el compromiso. Y también lo que quieren ver son resultados. ¿Qué ha pasado? Es que lo que pasa es que, mire, Connie, lo que pasa es que usted de la investigación del caso Granero, han pasado casi 20 días. ¿Hay noticias al respecto? Matías, las autoridades públicas no son comentaristas de investigaciones judiciales sujetas a reserva. Pero quiero que me comente, quiero que me diga si hay novedades o no. Hay avances en la investigación. Lo que pasa es que yo creo que aquí ha pasado también otra cosa, que yo estos días he ejemplificado respecto de los disparos que recibió estos días un funcionario de la Policía de Investigaciones. Los temas de seguridad representan un derecho. Primero, la seguridad es una obligación del Estado. Y la seguridad es un derecho fundamental de las personas, un derecho a vivir en tranquilidad y en paz. Y eso supone que todos tenemos obligaciones frente a eso. Pero también supone que la seguridad, con todo respeto, no se puede transformar en un comentario de sobremesa. Y por eso hay algunos aspectos que son operativos del funcionamiento de la policía. De verdad no le he pedido comentarios. No, está bien. Yo estoy haciendo una referencia general. Las investigaciones de los dobles homicidios en Granero han avanzado. Ambas policías están trabajando activamente y el Ministerio Público también. ¿Fue un crimen por encargo, ministro? No tenemos, es un antecedente que tiene que entregar el Ministerio Público. Solo puedo decir, yo estuve en Graneros hace algunos días atrás. Me reuní con las policías para ver la situación en general de la región de O'Higgins y específicamente este caso.
y el Ministerio Público y la policía están haciendo su trabajo y yo creo que ellos van a representar resultados en poco tiempo más. Ya, usted dice resultados. Yo le quiero preguntar por, en este mismo contexto, que me da la impresión de que lo que usted está diciendo es también tenemos que tener cuidado con la utilización que se hace, por ejemplo, en campaña electoral. Usted acusó que digamos que se está utilizando el temor de la gente Ahora, por no solo parte en Chile, de la campaña presidencial. Ya. Pero, ¿qué le dice usted entonces? Porque sabemos que está en contra de la autodefensa. Dele argumento o deme argumento a los candidatos que están proponiendo autodefensa y a la gente que también piensa que no siente que el Estado le da la garantía de seguridad y piensa que entonces la alternativa es comprarse un arma y armarse para autodefenderse si es que le entran a robar. Bueno, voy a decir dos cosas. La primera es que en aquellos casos de autodefensa o la cultura de la autodefensa en sistemas institucionales donde además la Constitución tiene una regla muy específica, y esto tiene que ver con la tradición constitucional chilena, es que la autodefensa solo genera más violencia. La segunda... Eso está comprobado, dice usted. Hay evidencia comparada para eso, en el fondo, ¿no? Uno podrá debatir sobre esa evidencia, pero la evidencia que más o menos han compartido todos los especialistas en Chile es que tiende a generar más violencia. Lo segundo, que es un dato que no es menor, que respecto, usted sabe que el uso del arma de fuego en homicidios ha aumentado y que uno de los grandes desafíos que tiene el país en materia de homicidios es sacar de circulación armas. Bueno, el 50% de las armas, respecto a los datos del 2023, que más o menos se ha venido reproduciendo en los últimos años, respecto a aquellas armas que fueron incautadas, estaban asociadas a registros lícitos. Entre otras cosas... No son armas robadas. No son armas robadas. Luego tenemos hay otro circuito, que puede ser contrabando de armas, que tiene cierto perfil. El segundo tiene que ver con armas adaptadas, por ejemplo, que es lo que pasa con las armas de fuego. Y otras figuras adicionales. Pero la participación, el porcentaje de armas lícitas, inscritas legalmente, que luego quedan en manos de delincuentes, es bien significativa. En general, y esto no solo sería para este caso, la autotutela tiende a generar más violencia. Y cuando digo autotutela, no solo me estoy refiriendo a los homicidios, me estoy refiriendo también a la vida cotidiana, ¿no? Y eso tiene que ver con la fortaleza de las instituciones. Yo sé que hay algunas personas que han dicho, mire, ¿sabe qué? Las personas tienen que armarse porque el Estado les ha fallado. Sí. Yo creo que lo que corresponde es que cuando el Estado está en déficit, lo que corresponde es presionar al Estado para que cumpla su labor. No sé si quieres algo más de eso y quiero pasar al orden público. Sí, solo un tema. Cuando vemos, y le va a entregar las cifras el miércoles, que ha ido bajando el número de homicidios después del pic de 2022, que llegamos a este 6,7. Después de una tendencia que venía subiendo. Sí, subiendo desde 2015 está subiendo. Sí, se quiebra la tendencia, por eso después en el 2022. ¿Qué hicimos bien? Dígame, una medida que se hizo bien que justifica esta baja, como para repetirla. Bueno, hay dos razones, o sea, podrían haber tres que yo creo que son fundamentales que ha estado trabajando el Estado de Chile. La primera tiene que ver con la eficacia de la persecución penal, ¿no? Esto tiene que ver con el rol Ministerio Público Policías. Y la Brigada ECO y las policías. Por una cuestión que es muy simple. Cuando el sistema de enjuiciamiento penal reacciona rápidamente, y eso tiene que ver con identificación, usted tiende a reducir la tasa de impunidad. La tasa de impunidad no solo tiene que ver con el hecho de que las personas que cometieron los delitos sean sancionadas, sino que sean detectadas oportunamente. Eso tiene un impacto en el caso de organizaciones criminales, ¿no? Los principales líderes de esas organizaciones criminales, más o menos la evidencia que nosotros tenemos, y creo que en algún momento yo lo conversé con ustedes, abandonaron el país. Chile hoy día está pidiendo sus extradiciones para mostrar que el Estado de Derecho en Chile funciona. Eso es lo primero. Lo segundo, las gestiones operativas de las policías han sido muy significativas. Por cierto, yo no puedo entrar en esos detalles ahora, pero las policías, y especialmente carabineros, sobre todo en lo que ha significado patrullajes preventivos, porque más o menos en algunas comunas los homicidios tienden a ocurrir en determinados lugares con cierta recurrencia. Ya ni siquiera son comunas, son barrios, ya ni siquiera son barrios, son cruces de calle. Eso ha implicado, por cierto, intervenciones policiales de mayor entidad para eso. Y lo tercero es mirar integradamente esos datos, ¿no? Que es la gestión integrada de la política pública. Ahora, hemos llegado a un pic y luego estamos logrando una tendencia a la baja. ¿Es la tendencia que nos gustaría? Por cierto que no. A mí me gustaría que esa tendencia fuera
mucho más acelerada. Tenemos mucho por hacer todavía. Pero yo creo que es relevante ir evaluando las cosas que se han hecho positivamente. Yo creo que, sin embargo, todavía hay muchas cosas por hacer. No solo hemos dictado leyes, no solo hemos aumentado presupuestos. Por eso yo he insistido mucho, el desafío que tiene Chile ahora es gestión pública en materia de seguridad, es decir, tomar esas leyes, tomar esos recursos y administrarlos eficazmente, sujeta a rendición de cuentas, entre otras cosas, con las preguntas no que ustedes me todo, formulan. en materia de seguridad, ministro, no todo es homicidios, hay otro tipo de delitos. Y esta semana en particular vimos un delito que no lo veíamos hace un par de años. Desde el estallido social. Aproximadamente. Lo vimos en el contexto de las movilizaciones de los pesqueros artesanales. Violencia contra carabineros, destrucción de sus vehículos. ¿Desde cuándo y qué pasó que esto cambió? A ver, yo no lo asumiría como un cambio estructural. Por ejemplo, en los eventos del día viernes y el día sábado, el denominado Día del Joven Combatiente, Sí. prácticamente no tuvimos eventos de relevancia. De hecho, tuvimos menos eventos que el año pasado y esto venía en una baja bien sustantiva. O sea, ¿es positiva su evaluación de lo De que hace ocurrió estas 2 en noches, el sí. Día del Joven Combatiente, las 2 noches? Sí, brevemente el resumen son menos eventos, no se atacó ningún cuartel, no hay carabineros heridos ni lesionados, tampoco hay civiles lesionados y se aumentaron el número de detenidos, entre otras cosas porque las estructuras de vigilancia de carabineros estas 2 noches funcionó eficazmente. Es decir, ¿Son 42 detenidos o hay más? son más de 100 detenidos y solo en la región metropolitana son 80. Pero el número de detenidos en proporción al año pasado aumentó significativamente. Carabineros hoy día tiene una estrategia que no es ir a la detención general, sino que ir a la detención específica. Respecto de los eventos de San Javier y respecto de la movilización... Las imágenes nos retrotraen hace unos 5 años. Mire, primero, el gobierno ha sido bien claro en este punto. Las movilizaciones son legítimas en tanto respetan la Constitución, es decir, estas son pacíficas. Yo creo que todas las personas tienen legítimo derecho a reivindicar sus demandas. Pero hay 2 límites para eso. Uno, el primero, es que no se puede amedrentar a la democracia y eso tiene que ver con los actos ejecutados afuera del Congreso Nacional mientras el Congreso deliberaba sobre este punto. Eso es inaceptable y lo ha sido inaceptable siempre y creo que sobre eso deberíamos estar todos de acuerdo. Y en eso hay respaldo de los 2 parlamentarios comunistas que salieron, más que en la violencia. Yo hablé con el senador Núñez y el senador Núñez lo que me explica es que él salió afuera precisamente a calmar los ánimos. Y por cierto, lo que él me transmitió, y entiendo que lo ha hecho públicamente también, es repudiar la violencia que existió fuera del Congreso. La segunda, en el caso del Maule, lo que sucedió ahí no solo es inaceptable, sino que el gobierno reaccionó rápidamente con Carabineros. Primero, se han obtenido imágenes de los responsables. Segundo, el Ministerio del Interior se ha querellado por los delitos de incendio y también por las lesiones ocurridas en contra de Carabineros. Quiero recordar que en el caso de incendio y en el caso de atentados en contra de la autoridad de Carabineros las penas son altas. Y lo tercero, que lo que me parece inaceptable y que yo creo que la comunidad del Maule debe estar especialmente indignada. Se incendió un carro lanzaagua. Ese carro lanzaagua es el que ha servido para combatir los incendios de las últimas temporadas y apoyar a bomberos. Entonces, de hecho, se prorrogó el control de detención, el siguiente se va a hacer hoy día. Se tomaron 4 detenidos adicionales y van a pasar a control de detención. ¿Es efectivo que hubo infiltrados, como acusan algunos pescadores artesanales? Nosotros no tenemos antecedentes de ello. Lo que sí tenemos es que las personas que han sido detenidas están identificadas y localizadas en torno a el incendio que provocaron en los 3 casos y la afectación de Carabineros. Por último, en el caso de Valparaíso, ahí hay un funcionario de Carabineros de orden público que recibió un piedrazo en su casco y entonces yo lo fui a ver el día de ayer. Su principal preocupación era que no hubiesen sido afectados otros de sus colegas que no lo fueron. Ese tipo de situaciones son inaceptables en el sentido de que detrás de la figura de Carabineros en esos casos está la mantención del orden y del orden tiene que ver con el cumplimiento de la ley y la tranquilidad. Por eso, las manifestaciones y las reivindicaciones de los gremios son legítimas. Lo que no es legítimo, y el momento en que se hacen ilegítimas, es cuando se utilizan las vías de hecho para reivindicar esas demandas. Se nos acabó el tiempo, pero necesito hacerle una última pregunta sobre el tema de los delitos. ¿Han aumentado los delitos a adultos mayores, ministro? Lo que tenemos es una
lo que nos dicen los datos es que tenemos una especial vulnerabilidad en el caso de adultos mayores y mujeres. ¿Qué tipo de delito? No, en el caso de adultos mayores son robos, en el caso, la reacción en el caso de mujeres tiene que ver más con temor. Por ejemplo, en la exposición de cómo se realiza el transporte. Por eso hay otro tipo de cuestiones que son tan relevantes como las policías, ¿no? Es decir, cuáles son las facilidades que tiene la infraestructura pública, que tengamos luminarias, que los árboles estén podados, donde están los paraderos, etcétera. En una dimensión que creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, que la seguridad es de una dimensión algo más amplia que simplemente persecución penal, orden público y policías. Ministro Luis Cordero, ministro de Seguridad, muchas gracias por estar con nosotros este domingo. Muy buenos días, muchas gracias. Ministro. Y nos vamos rápidamente a la pausa. A la vuelta, en la última estación La Moneda, el precandidato presidencial o candidato presidencial, Johannes Kaiser. Veremos. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional y tenemos... partimos con última estación La Moneda, vamos a ver desplegados aquí los candidatos presidenciales, el espacio de conversación que tenemos con los candidatos y precandidatos presidenciales para que usted pueda conocer lo que piensan y lo que proponen y así votar de manera informada. Sabemos que la lista ha ido creciendo, no sé si con los ciento y tantos que pretenden, si vamos a alcanzar a tenerlos no vamos a tener todos, a los 100. a todos Oye, pero acá. viste que han tenido la mayoría, no tienen la fe, o Sí, sea, por supuesto. han avanzado muy poco en la Pero reunión de firma. hay muchos aspirantes Sí. a estar en La Moneda. Ya han estado aquí con nosotros Evelyn Matei, José Antonio Cast y Carolina Toá. Hoy es el turno de Johannes Kaiser, el candidato del partido del recién, digamos, formado Partido Nacional Libertario. Hemos acumulado 46.080 firmas, pasamos el número de militantes tanto al Partido Socialista como al Partido Comunista y terminamos siendo en este momento el segundo partido más grande de Chile. Y vamos a seguir creciendo en vistas de la próxima elección parlamentaria y presidencial. ¿Te preocupa, te interesa que no te tilden de extrema derecha, Johannes? ¿Por qué me iba a preocupar de la opinión de gente cuyo valer moral se reduce con cada infamia que tiran a la palestra? Nosotros tenemos un proyecto político que no es el proyecto político de Chile Vamos. La señora Evelyn Matei, por lo demás, se tiene que poner de acuerdo. O cree que somos extremistas, o cree que somos lo mismo. No voy a entrar a subsidiar a una coalición política que cada vez que puede vota de la mano con el gobierno. Punto. Estamos esperando que Evelyn Matei presente su renuncia a la candidatura, también José Antonio Cast, y nos quedamos solitos. ¿Qué le parece? Hay gente que está especulando respecto de que la presión sería demasiado alta, de que los ataques serían demasiado duros, de que yo estaría dispuesto a bajarme a cambio de un puesto senatorial. La verdad es que, bueno, le he dado un par de vueltas al tema de bajarme y le voy a hacerles una anuncio. No me voy a bajar, ¿lo entienden o no? No me voy a bajar, ¿lo entienden o no? Tenemos al candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Bienvenido a Estado Nacional, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes por primera vez, por lo Sí, demás. por primera vez, no nos conocíamos, así que mucho gusto de conocerlo. Quiero saber, la pregunta es más allá que lo formal y que lo explícito. ¿Quién es Johannes Kaiser? ¿De dónde viene? Bueno, sabemos dónde quiere ir, ¿Para dónde pero va? ¿cuáles son sus aspiraciones más allá de las cosas que le conocemos? Su trayectoria. Mire, ¿de dónde vengo? Yo tengo una vida que ha tenido muchos altos y bajos. Mucho de ello ya ha sido comentado en distintos medios de prensa. Y eso ha sido lo que me ha ido formando o forjando como carácter. Nosotros vamos transformándonos en lo que somos de la mano de victorias, pero especialmente de las derrotas que nosotros sufrimos en la vida. En la medida que uno es capaz de irse superando, va transformándose en mejor persona. ¿Cuáles son esas derrotas en su vida? Por ejemplo, yo le diría que el no haber terminado mis estudios se transformó en una derrota. Se transformó en una derrota no porque yo lo haya visto así en ese momento. No tenía necesariamente interés en trabajar como profesional, pero ahora me está cobrando el precio. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por inmadurez en su momento? Yo ¿Porque creo que no tuvo posibilidades? hay una mezcla entre inmadurez y también... Pero también lo que yo veía que iba a ser mi diseño de vida.
O sea, esto de estar sentado aquí con ustedes en este momento no estaba de ninguna manera en la planificación. ¿Y en qué minuto, y en qué momento, y qué pasó para que eso ocurriera? Usted dice, voy a ser candidato presidencial. ¿O es porque en las encuestas empieza a aparecer y ahí se entusiasma? No, a ver. ¿Qué pasó en su vida para terminar aquí sentado? Esta historia es un poco más, o sea, tiene un poco más de... Tiene una ironía, de hecho creo que es culpa de Pamela Giles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo había renunciado hace poco tiempo atrás al Partido Republicano, esto fue en febrero del año pasado, y estábamos en un programa en la radio Agricultura. Y la Pamela, creo que fue Pamela la que lanzó entonces la talla, bueno, entonces te puedes tirar de candidato presidencial. Y yo dije, bueno, pues, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Teníamos que conformar un partido político, la lógica es tener un representante que vaya a pelear la primera magistratura. Eso servía también para darle espaldas al proyecto político. Y esto agarró entonces una dinámica muy propia. Está bien, pero las cosas agarran dinámica propia por un agente exógeno, en este caso Pamela Giles. Pero usted, ¿desde cuándo en su foro interno, volviendo a quién es usted, siente que tiene esta obligación con el país y desde cuándo se siente capaz de dirigir los destinos de 18,5 millones de personas? Mire, ¿desde cuándo siento que tengo la obligación de hacerlo? Yo le diría que eso se ha ido conformando en la medida que hemos ido avanzando. Respecto de por qué soy mejor o creo estar mejor capacitado que otras personas para hacerlo, yo le diría que eso ha sido el resultado de ver lo que ha sucedido en los últimos 3 años, también en mi sector. Johannes Kaiser, ¿qué tiene Kaiser que no tiene José Antonio Kast o Evelyn Matei? ¿Qué tengo yo? Bueno, probablemente la decisión de tratar de impulsar un proyecto político de recuperación nacional a ultranza, es decir, de superar los obstáculos que se presenten por todos los medios democráticos que estén a la mano. Se lo pongo de otra manera. ¿Qué lo diferencia de José Antonio Kast, a quien usted conoce muy bien porque formaba parte de ese partido? ¿Del punto de vista ideológico o del punto de vista de la... ¿Qué lo diferencia para justificar que usted vaya en la papeleta compitiendo con José Antonio Kast? Uno es la forma, sin duda, de hacer política, ¿ya? José Antonio es mucho más dado a los acuerdos que yo, eso sin duda. ¿Ya? Y estoy hablando de transacciones. Pero por otro lado también hay un tema que tiene que ver con la ideología. Nosotros somos libertarios, yo soy libertario. Eso significa que yo no me meto en la cama de la gente, no me meto en la iglesia de la gente, no me meto en la mente de la gente. Creo que el Estado no debiese involucrarse en ámbitos sociales donde no es, porque el Estado no es señor, es supuestamente servidor de la gente. ¿Impulsaría en ese contexto la libertad para que cada persona pueda determinar para sí la eutanasia, por ejemplo, o promover que haya aborto libre para que cada persona tome esa determinación? Pero en el aborto libre usted está matando a una persona. ¿Cómo voy a entregarle a usted el derecho a destruir el proyecto de vida de un tercero? Estamos claros que desde el punto de vista de nosotros, que planteamos la defensa irrestricta o el respeto irrestricto al proyecto de vida de las personas, no puede haber aborto porque ahí están matando a una persona. No aborto libre, entonces. Estamos claros Okay, que no haya aborto. ¿Y el aborto, la ley que tenemos hoy día, usted la apoya, la ley de aborto en 3 causales? Así como está en este momento, yo le voy a decir una cosa, yo creo que sirve para encubrir a los violadores. Porque como no obliga a interponer denuncia respecto porque la causal es clara, es violación, ¿cierto? Como no obliga a interponer denuncia, lo que hace es, sobre todo en casos de niñas menores de edad, que han sido abusadas por cercanos, lo que sea, se realiza el aborto y después las despachan de vuelta al mismo hogar donde han sido abusadas. Y ese tipo de cosas yo creo que efectivamente requiere de una reforma y creo que... ¿Pero una reforma de qué tipo? ¿Sacar la causal? Porque son dos cosas distintas. O perseguir a los violadores. Mire, una cosa está clara. Si usted está dispuesto como sociedad, ¿ya? Y yo creo que ahí hay un conflicto moral bien profundo. Si usted está dispuesto como sociedad a matar a un inocente y no está dispuesto a perseguir al violador, entonces tenemos un problema. ¿Y la eutanasia, Johannes? La eutanasia es una decisión muy personal. Yo creo que cada persona tiene derecho a decidir en ese sentido sobre su propia vida. Otra cosa es que me cobren a mí o exijan que yo financie el suicidio de una persona. ¿Impulsaría la eutanasia? No creo que yo pueda obligar a otra persona a financiar o a ayudarme a mí a poner fin a mi vida. ¿Ya?
Eso Pero no el creo que suicidio sea asistido correcto. sí, o sea, usted está haciendo una diferencia entre la eutanasia, que es que otra persona, un médico, ayude a morir. El suicidio asistido, ojo, hay un camino bien delicado ahí entre lo que es el suicidio asistido y el suicidio recomendado, si lo quiere decir así. ¿Ya? Yo creo que es un tema al cual habría que meterle más ojo. Ya, pero entonces... En principio yo creo que todo ser humano es dueño de su existencia y yo por eso, por ejemplo, si una persona toma la trágica decisión, por lo demás, de poner fin a su propia vida, yo en ese sentido lo respeto. Usted no era diputado en el momento que se discutió, ni se sancionó, ni se votó otro tipo de legislaciones que están vigentes. Por ejemplo, usted de la Unión Civil, ¿qué pensó en su momento como ciudadano? O matrimonio igualitario. Es que no creo que exista algo así como el matrimonio igualitario. Yo creo que existe un contrato, ¿de acuerdo? Es un contrato entre partes. ¿Está de acuerdo que exista la posibilidad entonces de hacer ese contrato? Yo creo en la a unión libertad de civil? contratación, pero no creo que sea un matrimonio. Yo creo que el matrimonio es un sacramento que se da única y exclusivamente en la Iglesia. Pero eso es desde el punto de vista religioso, pero el punto de Es que vista eso del es lo que Estado... pasa. Es que desde el punto de vista del Estado es solamente un contrato y es irrelevante desde mi perspectiva quién contrata con qué en la medida en que no se violen las normas. Por lo tanto, se lo pregunto de otra manera, ¿usted cree que una pareja homosexual tiene derecho a casarse bajo las leyes del Tiene Estado? derecho a contratar. Pero para usted eso no es un matrimonio. No es un matrimonio. Entre un hombre no creo que sea un matrimonio. Y entre un hombre y una mujer tampoco, entonces sería un No, matrimonio, tampoco es un matrimonio, contrato. es un contrato. ¿Ya? Y de hecho el Código Civil lo describe así, lo dice, es un contrato entre un hombre y una mujer, bueno, lo que aparecía antes, entre un hombre y una mujer para, etcétera. Dice eso, es un contrato. El matrimonio civil es un contrato. ¿Y a su juicio debe tener diferencias, por ejemplo, este tipo de contrato entre un hombre y una mujer o entre dos personas del mismo sexo a poder adoptar a un niño o una niña? Ahí usted está hablando de un tercero. Ahí usted está hablando de un tercero. Esto Sí, pero cuando son hombre y mujer también habría un tercero. Lo que sucede es que usted está, hombre y mujer, ellos pueden procrear, ¿no es cierto? Pero no, yo le si hablé de quieren adopción. adoptar. Yo le hablé de No, pero adopción. ese es un tema que usted tiene que ver en la ley de adopciones. El derecho ahí no es de los adoptantes, el derecho es del adoptado. ¿Y cuál es su postura Y el en derecho eso? del adoptado es tener una familia lo más estable posible. ¿Ya? Y una familia que esté constituida de la manera más... ¿Es más estable una pareja heterosexual que una pareja Estadísticamente homosexual? hablando, sí. ¿Y la Desde el punto estadística de es lo vista- que vale o lo que vale la emocionalidad? No, ¿A qué se refiere con estabilidad? Lo que pasa es que si usted va a correr riesgos desde el punto de vista estadístico, pues usted tiene que hacer un análisis, ¿no es cierto? Todas las familias que quieran adoptar tienen que ser analizadas en tanto cuál es su funcionamiento interno. Pero uno de los elementos que usted considera en ese ámbito es también Para hacerla corta, llevar al análisis, porque hay muchos temas. ¿Usted no es partidario entonces que los matrimonios, las personas que se han unido en este contrato, que son del mismo sexo, puedan adoptar un niño o una niña? No, yo soy partidario de que los niños tengan una familia constituida legalmente y lo más estable posible. ¿Eso quiere decir que Eso entonces significa- no debieran adoptar? Es que nuevamente usted lo está poniendo desde el punto de vista del derecho de la pareja homosexual, ¿no es cierto? Sí. Y yo lo estoy poniendo desde el punto de vista del derecho del niño. Ya, y ¿Quién es el vulnerable acá? Y desde el punto de vista del niño. El niño, ¿no es cierto? El niño. El niño requiere... Bueno, una pareja homosexual en promedio tiene una duración de entre 3 y 4 años. Cuando están casados en Holanda. ¿Qué es lo que quiere usted entregarle a un niño que está siendo adoptado? La mayor estabilidad posible. Eso significa que si desde el punto de vista estadístico la mayor duración de matrimonio lo encuentra en el, Habría que ver la fuente de sus régimen estadísticas, heterosexual, pero queda claro, usted... es evidente que usted va a tener que inclinarse por eso. Aquí, Por lo tanto, ese es el analicemos argumento... analicemos las cosas desde el punto de vista de cuál es el mayor beneficio para los En el niños. fondo, con el argumento que usted da, en base a esas estadísticas que le creemos la estadística, yo no sé cuál es la fuente, pero porque usted dice Holanda, porque aquí en Chile no hay estadísticas todavía, está recién el matrimonio Sí, pero igualitario. hay estadísticas en Inglaterra, se han hecho levantamientos, en en el fondo, Holanda, en tienen más base a esas historia. estadísticas que usted tiene, sostiene que para el niño o niña en adopción no es recomendable porque es más riesgoso que sea adoptado por una pareja homosexual. Desde el punto de vista estadístico, efectivamente, usted tendría que analizar cada caso en su propio mérito. Ahora no nos olvidemos de una cosa, nosotros tenemos nuestro sistema de adopción en Chile mantiene a miles y miles de niños sin ser adoptados por parejas heterosexuales en razón
de su falta de capacidad de funcionamiento. Johannes. Y esas parejas están esperando hace mucho tiempo. Cierto, ese es otro tema que es muy delicado, pero detrás de todas estas estadísticas de Holanda, que no sabemos cuál es su fuente, no sabemos para Chile... Bueno, porque lo podemos buscar, si quieres, pero te lo doy al tiro. ¿No hay detrás de todas estas estadísticas que no tienen un sustento al menos claro hasta aquí? Usted las podrá subir a su página web después. Y no sabemos si las holandesas calzan con la sociedad chilena. ¿No esconde una homofobia detrás? Porque esa es la pregunta que uno se está haciendo de fondo. ¿No esconde que hay un trato distinto para las personas homosexuales usted que me heterosexuales? está diciendo que yo tengo una enfermedad que se llama homofobia. No, le estoy preguntando si no esconde algún complejo, que tiene algún complejo o siente que debe ser tratado distinto a las personas. No tengo ningún complejo. Lo que sí le voy a decir es una cosa. Usted no tiene que o no debiese tratar de igual manera lo que es distinto. A ver. Dos seres humanos que tienen de distinto. Un hombre y una mujer, por ejemplo, tienen todo distinto prácticamente. Me refiero a homosexuales y heterosexuales. Bueno, homosexuales y heterosexuales tienen dinámicas de funcionamiento de pareja muchas veces distintas. Eso no es nada nuevo. Pero entre los heterosexuales también tiene dinámica de funcionamiento de pareja distinta. También, en general y dentro de cada pareja. Igual? Y dentro de cada pareja, porque al final usted, ¿qué es lo que hace con una estadística? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo quiere usted hacer política pública si va a hacer política pública solamente respecto de cada caso individual? ¿Puede hacer política pública de seres humanos? Le quiero hacer la pregunta. No. ¿Usted cree que puede hacerse una política pública sobre la base de cada ser humano individualmente? Es imposible. Absurdo, normalmente es absurdo. Usted es absurdo. Entonces seres humanos, ciudadanos. Usted tiene que trabajar en genérico. Ahora, o con grupos. Ahora, usted me dice si yo soy homofóbico. No, yo creo que tienen que tener los mismos derechos que los ciudadanos, que cualquier ciudadano. Pero sí quiere hacer un subgrupo con homosexuales y heterosexuales. Si usted me está diciendo, usted me está preguntando por la homofobia, pues si usted me está colocando en una situación de decir que yo a un grupo específico le tendría rechazo. Y yo le digo que no, yo estoy diciendo que todos los seres humanos, frente a la ley, deben ser tratados de la misma manera. Johannes Kaiser, si usted sale electo el próximo mes de noviembre o en la segunda vuelta, ¿reduciría el número de ministerios que hay en nuestro país? Y si es así, ¿cuáles sacaría o fusionaría? Mire, la mayoría de los ministerios debiesen volver a ser subsecretarías, ¿de acuerdo? Agricultura, pesca, energía, debiesen volver a ser subsecretarías, por ejemplo, de economía, a medio ambiente. Si usted ve obras públicas, debiese integrarse con bienes nacionales y con ¿cómo se llama?, con vivienda. ¿El Ministerio de Educación, por ejemplo? El Ministerio de Educación debiese transformarse también en una subsecretaría que estuviese mucho más unida con desarrollo social, crear una especie de Ministerio de Capital Humano, si lo quiere decir así. Como Milei. Similar, pero con otras aproximaciones. Yo no he visto que en Argentina se haya propuesto lo que nosotros estamos proponiendo, que es entregar la gestión de los colegios para eliminar toda la burocracia que se está comiendo muchos recursos, que es entregar la gestión de los colegios a la autogestión, es decir, que los profesores conformados en cooperativas con una administración profesional puedan gestionar los colegios directamente, financiados por el Estado, de acuerdo con la cantidad de alumnos y el rendimiento que estén teniendo los colegios. Con eso lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, es aumentar de manera radical los recursos que están llegando directamente a los alumnos, a los profesores, sin por ello tener que aumentar la cantidad de presupuesto el presupuesto que nos gastamos a nivel general. ¿Y mantendría el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género? No, de ninguna manera. Creo que es un mal gasto terrible. Y ¿Lo eliminaría? Y si usted lo transformaría en una subsecretaría probablemente. Si usted ve la cantidad de recursos que está recibiendo el Servicio Nacional de la Mujer en comparación con lo que está recibiendo el Ministerio, ¿ya?, y la cantidad de recursos que se está gastando el Ministerio, mientras que son las municipalidades las que terminan cargando cargando el peso de todo lo que son las políticas pro mujer. Se dará cuenta de que el Servicio Nacional, que el Ministerio de la Mujer no está haciendo ningún aporte, aporte medible. Usted no valora, digamos, que exista un ministerio dedicado a las políticas públicas, a impulsar políticas públicas para que haya equidad de género, para que haya esa igualdad entre el hombre y la mujer y las oportunidades. Ha sido un meridiano desastre por lo demás el Ministerio de la Mujer. ¿A qué se refiere? ¿Por qué? Ha aumentado la violencia contra las mujeres desde que existe. Está el aumento del desempleo. ¿Cuál es el contrafactual si no existiera el ministerio? ¿Cómo? ¿Cómo sería el contrafactual si no existiera el ministerio? Bueno, a lo mejor habría más violencia contra las mujeres. Yo estoy diciendo simplemente que es inútil. En la práctica... ¿Pero cómo lo medimos? En la práctica, bueno, nosotros vemos que el Ministerio de la Mujer fue creado con un objetivo específico, ¿ya?, y esos objetivos no están siendo alcanzados. ¿O no? Incluso en la misma moneda no están siendo alcanzados.
en esta administración, que es una administración que, a diferencia de todas las anteriores de las que yo tenga memoria, ya tengo 49 años de edad, ¿ya? Es la administración más golpeada por casos de abuso de todo tipo que conozcamos. ¿Pero aquí tiene cifras de eso? Pero, a ver, estamos en TVN. Sí. Ok, nos estamos olvidando entonces la cantidad de casos sobre Seremi, subsecretario del Interior, etcétera, etcétera, que se han dado en esta administración. Por eso, pero no sé yo no me acuerdo de otras administraciones. Si es el gobierno donde más ha sucedido eso. Yo no me acuerdo, bueno, por lo menos ha sido aquel donde ha sucedido con más prensa. Y creo que la gente sabe perfectamente a lo que me refiero en esta materia. Quiero detenerme un segundo, Johannes, en el tema de la mujer a partir de su postura con el ministerio, y porque usted ha tenido algunas intervenciones políticas polémicas al respecto. Le quiero citar una hace algunos años, yo sé que usted la sabe cuál es, pero usted dijo en su programa: las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo a inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente. Y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea. Sí. ¿Usted de verdad, esto me imagino que es una ironía, usted de verdad cree que no fue una buena idea que las mujeres tengamos derecho a voto? Me alegra que usted haya reconocido de inmediato que era una ironía. Yo supongo, porque hay mucha otra gente, yo estoy preguntando porque espero que sea una ironía. Hay mucha otra gente que parece completamente incapaz de reconocer la ironía. Sí le voy a plantear lo siguiente. Del 2015 al 2016, y esto es respecto de un análisis electoral que hicimos sobre una elección en Alemania, ¿ya? Así que para todos aquellos que dicen que esto fue en Chile, del 2015 al 2016, la noche de Año Nuevo, hubieron miles de ataques sexuales en la ciudad de Colonia y en muchas otras ciudades alemanas. Y pocos meses después hubo una elección al Bundestag alemán. Y el resultado electoral no reflejó de ninguna manera que el gobierno alemán de la señora Angela Merkel de la época había abierto las fronteras y había permitido que esto sucediera, donde estos supuestos refugiados extranjeros se habían coordinado incluso por WhatsApp. Permítame terminar la historia. Entonces, esa noche yo estaba trabajando de portero, de recepcionista en el hotel en Innsbruck. Y entró un grupo, unas 12, 13, 14 niñas, que habían sido atacadas y abusadas y acosadas sexualmente en la plaza, que estaba al lado, estaba a 2 cuadras. Y los refugiados detrás. ¿Usted cómo cree que yo, que pensé en ese momento que el sistema democrático de alguna manera iba a castigar duramente a quienes habían sido tan irresponsables de permitir algo así, cómo cree que uno iba a ver las cosas? Yo tuve que sacar a patadas a un par de esos caballeros que venían detrás. Entonces, a mí me parece un poco irregular, por decirlo menos, ¿ya? Que se saque de contexto un video que es de 1 hora entera, saque este pedazo, no se reconozca la ironía, porque es decir, bueno, ¿para qué quiere el derecho a voto? Si no vamos a corregir a la gente que está haciendo las cosas mal, entonces, ¿para qué quieren voto? Para aclarar lo mismo que lo anterior, el tema de la homofobia, su punto es que hombres y mujeres deben mantener completa igualdad en derechos en todo ámbito. Absolutamente. Para que quede claro. Igualdad ante la ley. Lo que yo he peleado, por ejemplo, en el Congreso de manera sistemática ha sido la igualdad ante la ley. Es por eso que yo, por ejemplo, soy contrario a la perspectiva de género, ¿ya? Porque creo que introduce un elemento que distorsiona el objetivo primario de toda república, que es que seamos iguales ante la ley. La justicia tiene que tratar a todos con la misma. O sea, está en contra, por ejemplo, de aplicar cuotas de género para minoría, como en este caso no somos minoría, pero a veces nos tratan como minorías para las mujeres. Es que si usted aplica, por ejemplo, una cuota de género en materia electoral, ¿okay? Usted está beneficiando a un grupo de mujeres, ¿no es cierto? Porque las mujeres son mayoría como votantes. Sí, pero históricamente no hemos tenido... Es que usted no puede castigar. No hemos tenido la misma oportunidad. Entonces... Es que usted no puede castigar a los hombres de hoy día por los pecados del pasado. Si usted está creando ¿cómo se dice? Una culpa hereditaria, entonces tenemos un problema. ¿Por qué castigo no es mejorar, no es enmendar un problema, una brecha cultural que tenemos, cosa que los partidos, de entrada me refiero, por lo pronto pongan la misma cantidad, es distinto a la salida, estoy de acuerdo, electoral, pero que todos presenten números igual de hombres y mujeres, que los partidos hagan un esfuerzo de buscar mujeres? Mire, porque lo más fácil es buscar entre hombres culturalmente. En principio no hay ninguna dificultad con eso. Y yo creo que hay partidos que tienen mayor representación femenina dentro de sus filas que otros, sin duda.
Ahora, cuando usted tiene, por ejemplo, o usted ve la participación en política, sí, hay más interesados masculinos que femeninos, especialmente para las... ¿O hemos educado más a los hombres no para...? sabe lo difícil que es conseguir candidatas mujeres y no es tan fácil. Bueno, por eso es que la ley de cuota a lo mejor pero es que no es que, trabaja el músculo espere, para hacerlo. Pero es que no es solamente que uno no quiera, sino que es muy difícil encontrar mujeres que estén dispuestas a hacer esa pega. ¿No será porque las mujeres culturalmente se les ha educado para que ellos cuiden a los adultos mayores de su familia, para que ellos salgan menos al ámbito laboral? No lo creo. Yo creo que tiene que ver, pues, bueno, hasta cierto punto puede tener que ver con eso, puede tener que ver con la cantidad de obligaciones que tienen, ¿ya? Pero por otro lado también hay que tener presente lo siguiente. Son, de alguna manera, los varones los más agresivos en materia de buscar ciertas posiciones de poder. Eso es, no sé si es biológico o no, pero sí puedo decirle lo siguiente, es medible, son más agresivos y en ese sentido es más fácil conseguir, por ejemplo, candidatos que se expongan también a lo que es un proceso electoral. Por eso hay que tratar de ayudar también que a las mujeres se atrevan. Pero vamos a otro tema, Johannes, pero vamos por el tiempo. tema, pero a mí me gustaría hablar del tema de salida, porque yo estoy absolutamente de acuerdo con ustedes que nosotros deberíamos tener más mujeres. ¿Sí? Nosotros lo tratamos de hacer en el Partido Nacional Libertario, de llevar más candidatas, y de hecho vamos a llevar grandes candidatas. Pero el tema de salida, ¿ya? Si usted pone paridad de salida, lo que usted está haciendo es decirle a los votantes, tanto hombres como mujeres, sabe que más, yo su deseo, su voto, no lo respeto, yo le voy a poner entonces el candidato que yo creo que lo va a representar de la paridad mejor. De entrada, no de salida. Y de la paridad de entrada, hablemos. De la paridad de salida, nica. Johannes Kaiser, usted dijo que una de las diferencias que lo diferencia con José Antonio Kast es la tendencia a llegar a acuerdos de José Antonio Kast. Sin acuerdos, ¿cómo pretende gobernar si es que usted llega a la moneda? Mire, siempre depende de la calidad del acuerdo. ¿De acuerdo? Si usted empieza a empujar el carrito en dirección a lo que usted cree que es el estado deseable, perfecto. Si usted avanza un par de pasos, maravilloso. Si avanza uno solo, todavía es bueno. El problema es cuando usted empieza a cerrar acuerdos, que lo que significan es que su carrito termina moviéndose en la otra dirección. Ya, pero usted está consciente de que para gobernar necesita ceder, necesita acuerdo y para tener un acuerdo uno necesita ceder posiciones, no puede ganar la entera, ¿cierto? Depende. Pero no hay acuerdos si yo no puedo, a ver, yo le voy a decir una cosa. Cede. Si yo quiero bajar impuestos y los otros quieren subir impuestos, entonces el acuerdo sería que no hagamos nada. Buscar compensaciones, por ejemplo. Ahí está el tema, buscar compensaciones. ¿Cómo busco compensaciones si necesito bajar impuestos? Todo el mundo está de acuerdo en bajar impuestos, pero hay gente que no quiere reducir el gasto. Pero no es reducir todas las diferencias al blanco y negro, a que usted quiere subir y yo bajar, entonces cada uno para su casa. No, lo que pasa es que usted tiene ciertas situaciones que usted puede enfrentar en la práctica solo de una manera y eso tiene costo político. ¿Ya? Usted no puede mantener un gasto alto cuando tiene ingresos que se van reduciendo cada vez más. Punto. Usted tiene en algún momento también que decidir qué programas del Estado son los que mantiene y cuáles son los que elimina, sobre todo cuando tiene problemas de recursos. Nosotros tenemos un déficit fiscal permanente. Entonces, cuando usted entra a negociar ese tipo de cosas, sí, tiene que conversarlo, pero hay que tener presente lo siguiente, tomar medidas a medias puede ser más contraproducente, y eso se lo puede mostrar el señor Macri en su momento, puede ser más contraproducente, ¿ya?, que ir realmente por todo. Johannes Kaiser, usted dijo también, no lo dijo acá, pero quiero preguntárselo, pero lo dijo en una entrevista que tuvimos en la radio, que Evelyn Matei para usted no era de derecha. No, eso es lo que ella ha dicho. Ella ha dicho que es de centro derecha. Ah, bueno, entonces no es de derecha. Ya, ¿usted no la considera de derecha? Yo creo que es bastante más de centro que de derecha. Ya, y si ella pasa a la segunda vuelta, no pasa usted ni José Antonio Kast, ¿usted va a votar por ella, haría campaña por ella? Personalmente, bueno, si nos entregan garantías. ¿Garantías de qué tipo? Garantías, por ejemplo, que no van a volver a subir los impuestos, no van a crear nuevos ministerios, de que no van a mantener la frontera abierta, que nos entreguen garantías. Y nosotros lo que estamos esperando... Ya, pero entonces la apoyaría. No. Primero me tienen que entregar las garantías. ¿Ya? No, si el orden de los factores tiene que estar muy claro en estas materias. Nosotros no entregamos apoyo a cambio de nada. Tiene que existir. ¿No le gustan las negociaciones? Aquí sí, una negociación en la cual nosotros podamos empujar nuestro carrito en la dirección correcta. Materias de vida cotidiana de los chilenos y las chilenas, si usted fuese presidente,
Hemos visto ahora que salió en el diario oficial el decreto que obliga a usar mascarillas, por ejemplo, en emergencia, en las urgencias de los hospitales. Usted sabemos que tiene alguna cercanía con los mundos antivacuna. Han llamado a aumentar los programas de vacunación. ¿Qué haría usted en el Ministerio de Salud? Mire, yo no soy antivacunas, yo tengo puestas mis vacunas, me puse 2 vacunas contra el COVID. Dije relación con el mundo antivacunas, a mí me encantaría que en Chile también levantásemos de repente, este canal podría levantar un programa respecto a cuáles han sido las comisiones investigadoras que se están dando en Europa, en Estados Unidos, respecto de España, respecto de lo que fue el tiempo del COVID, las medidas que se tomaron y los abusos que se cometieron y efectivamente la falta de resultados en ciertas materias. ¿Eso en qué se traduciría su gobierno? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que crear un fondo y de hecho en el primer año de este gobierno nosotros un proyecto de resolución se lo solicitamos al presidente de la República, crear un fondo para ayudar a las personas que quedaron con secuelas por la vacunación. ¿Mantendría las vacunas que hoy día los niños y niñas al nacer se les pone en nuestro sistema de salud pública? ¿Sabe cuántas dosis son? Usted no lo sé, pero ¿se las mantendría? Bueno, son 72 dosis en total. ¿Usted se las mantendría? Yo creo que tendríamos que analizar seriamente el programa de vacunación, cuanto menos lo obligatorio. Están haciéndolo ahora en Estados Unidos en varios estados, no porque las vacunas en sí individualmente sean malas, ¿no? Sino porque las vacunas funcionan con metales pesados para fijarse el cuerpo. Habría que ver si efectivamente eso está teniendo un impacto o no en la salud. ¿Usted modificaría entonces el plan de vacuna de recién nacidos en Chile hoy? Yo no voy a modificar nada, eso lo vamos a dejar a los especialistas. Johannes Kaiser. Porque yo no soy especialista en la materia. Yo solamente le digo lo que está sucediendo afuera de Chile y lamentablemente creo que en nuestro país, como miramos mucho hacia el ombligo, no estamos observando qué es lo que sucede fuera de nuestras fronteras, lo cual nos puede servir a nosotros para tomar mejores decisiones en el futuro. Johannes Kaiser, tenemos un problema evidente con el crimen organizado en nuestro país. Sí. Deme 2 medidas que usted aplicaría si es que llegara a la moneda para combatir el crimen organizado. Para el crimen organizado, usted tiene que combatir el lavado de dinero, y eso significa que tiene que fortalecer la unidad de análisis financiero. No puede ser que nosotros tengamos 50 funcionarios la unidad de análisis financiero, es ridículo, ¿ya? Ese es un elemento. Y el segundo elemento es usted tiene que controlar las fronteras de este país. ¿Cómo las controlaría? Sí, bueno, ¿qué le parece si en vez de tener solamente 3 escáneres para controlar container, efectivamente empezamos a controlar todos nuestros puertos? ¿Qué pasa? Empezamos a controlar un porcentaje mucho mayor de la carga que pasa por nuestros puertos o que entra a través de nuestras fronteras. Nosotros tenemos que hacer mucho más difícil que Chile sea un portaaviones para la exportación, por ejemplo, de droga a Europa. Nosotros creo que la mitad de la droga, un poco menos de la mitad de la droga que sale a Europa, pasa por puertos chilenos. Es absolutamente inaceptable. Eso significa que tenemos que fortalecer aduanas, tenemos que fortalecer la unidad de análisis financiero e impuestos internos. ¿Y está a favor de que se flexibilice el levantamiento del secreto bancario para que se investigue la ruta del dinero? El secreto bancario lo puede levantar cualquier juez e impuestos internos, cruzando datos, sin levantar el secreto bancario. Podrías mañana, por ejemplo, entrar a preguntar, bueno, señor, usted tiene un ingreso declarado de 2 millones de pesos mensuales, ¿por qué tiene una casa de 2 millones de dólares? Lo podrían hacer si 78 funcionarios tiene la UAFA. 78, gracias. Ya. Eso incluye, por supuesto, también aquellos que no son fiscalizadores. Nos pilló el tiempo, que hay tantos temas, Banco Central, tantos temas. Impuestos internos, tenemos que impulsar a que impuestos internos de la mano de investigaciones empiece a revisar que la gente pueda efectivamente justificar la propiedad que tiene en su nombre. Johannes Kaiser, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta mañana. Que tengan muy buena semana y nos encontramos en 7 días más en un nuevo Estado Nacional. Chao, Connie.